¿Cuántos valientes hay allá en aquel lado? Dos. Que llenen esta silla de aquí. Valientes y esforzados. Es que me gusta más verlos de frente que de lado. Sí, hoy también. Venga, no les dé miedo, venga. Venga, no les dé miedo, venga. No les dé miedo, venga. Venga, no les dé miedo. Se esconden, porque se esconden por allá atrás. Vamos a ponernos de pie y abrimos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13. ¿No trajeron las Biblias? Por lo menos pongámonos de pie. ¿Mateo qué? Capítulo 13. En el versículo 3 dice, hablando de la parábola del sembrador, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Amén. Pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea Él guiándonos en sabiduría y conocimiento, tomando nuestra boca para que la palabra del Señor sea dada en su nombre. Amén. Amén. Sentémonos, iglesia. Uy, se quedaron los valientes, se quedaron allá. Bueno. La parábola del sembrador es la parábola de las 4 tierras en las cuales se echa la semilla. Cada semilla es la misma en las 4 tierras, pero da diferentes resultados. 3 resultados son negativos y 1 es positivo, dependiendo de la condición de la tierra donde la semilla cae. El Señor Jesucristo siempre en sus parábolas tomaba punto de referencia del lugar donde estaba, con el fin de que las personas se familiarizaran más con lo que Él les iba a decir. Este era un terreno, una tierra donde la mayoría de la gente se dedicaba a la agricultura. Por eso el Señor habla en esos términos. En otras ocasiones, estando a la orilla del mar, habla con referencia a la pesca y a los utensilios de la pesca. Aquí en el versículo 24, el Señor continúa con otra parábola, pero siempre hablando de la semilla. Y Él dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Escucha, ¿sembró qué? Buena semilla. La semilla siempre es buena. La semilla sembrada de la palabra de Dios, el evangelio, es bueno. Y este hombre, que asumimos que es el Señor Jesucristo, es el Dios mismo que está sembrando su palabra en el corazón de todos nosotros, en el corazón de su iglesia. Siembra buena semilla en estos campos, pero dice la palabra que mientras
el hombre dormía, los enemigos sembraron cizaña donde estaba sembrado el trigo. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, los que no tienen la Biblia pueden leer aquí. Mientras dormían los hombres, ¿dónde estás colocando? Del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor nos está hablando claramente que nosotros muchas veces permitimos que después de acontecimientos como los que se han sucedido hoy aquí, con esa alabanza, con esa administración, en nuestro corazón el enemigo siembre la cizaña y cambiamos totalmente de actitud con relación hacia el Señor, hacia su palabra, hacia su obra, hacia su iglesia. Dios siempre siembra buena semilla. El enemigo siempre trae elementos negativos para destruir la obra de Dios. Y entonces permitimos que esa cizaña que el enemigo pone en nuestra mente y en nuestro corazón se desarrolle, crezca. Fíjense, hay un tiempo en la siembra en que es difícil distinguir entre la buena semilla, entre el trigo y entre la cizaña. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando van por una carretera y los sembrados están en cierta altura, a veces uno los confunde. Aquí en la sabana de Bogotá hay mucha parte donde siembran, creo que es avena, y siembran cebada y siembran otras cosas. Y para uno es difícil a veces distinguir. En las partes como en el Tolima, cuando hacen las siembras del arroz, y el arroz está apenas reventando la matica por encima de los terrenos que están anegados, también empieza a surgir hierbas. Y hay partes donde uno las ve muy tupidas y dice qué bonito, pero hay mucha maleza, hay mucha cizaña, mucha planta que no es la verdadera. Entonces los siervos del Señor le dicen: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde entonces la cizaña? Y él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y ellos responden: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, un momento. No sea que al arrancar la cizaña arranquemos también el trigo. Cuando uno, aún en su jardín que tiene ahí al pie de la casa, o una mata que tiene en una matera, si la mata que tiene es delicada y está como sembrada muy por encimita, si usted no pone cuidado al arrancar las maticas que son monte, arranca la mata buena. Entonces el Señor dice: esperemos. No se puede así apenas brotando el trigo ir a arrancar, porque se corre el riesgo de que todo lo bueno y lo malo sea arrancado. El Señor insiste en que no hay esa diferencia clara entre la semilla y la cizaña. La cizaña en Oriente no es como lo que nosotros llamamos aquí rastrojos, mata de monte, ¿no? Es una mata que es muy parecida al trigo, y por eso la dificultad en distinguirlas.
mientras el trigo no empiece a dar el fruto, a botar la espiga. No es que necesariamente esté la mata así, sino que ya se vea que va saliendo la espiga. En ese momento es que sería fácil distinguirla de esa otra mata, de esa cizaña. Si tú te apresuras en tu vida muchas veces a tomar decisiones en las cosas de Dios, en las cosas de tu hogar, en las cosas del trabajo, de pronto vas a correr ese riesgo de que si las cosas no están maduras y no están en el tiempo en que debe ser, pierdes y dañas y destruyes lo que tienes o lo afectas. Por eso el dueño de las tierras, de los sembrados, dice: espera, deja que crezca el uno al lado del otro hasta que haya un proceso de maduración que permita distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay un tiempo de siega. Y tú te preguntas: ¿y cuál es ese tiempo de siega? En los términos apocalípticos y en los términos finales, en los últimos tiempos, dice la palabra, conoceremos lo más profundo de los secretos de la palabra y veremos el cumplimiento final de las profecías que aún siguen ocultas si nosotros no profundizamos con sabiduría en la lectura, en el conocimiento de la palabra del Señor. Dice la Biblia que un día en el futuro todos los secretos de la gente saldrán a la luz y habrá personas que eran grandes filántropos y muy respetados, pero de momento se verá también que había cosas escondidas en su vida. Y habrá habido personas que habrán parecido gente reprobable y pecaminosa, y se descubrirá que no, que simplemente fueron injustamente juzgados, pero hasta que no llegue ese tiempo de la siega, ese tiempo del juicio, de estar en la presencia del Señor, no vamos a conocer la verdad de los corazones. Dice entonces: déjala hasta el tiempo de siega, y le diré a los segadores: recoged primero la cizaña para echarla al fuego, y después el trigo para ser traído al granero. Con esta palabra se quedaron, como la mayoría de las veces, un poco locos los discípulos del maestro, preguntándose: ¿y qué quería decir el maestro con eso? Hasta que no se aguantan y van al maestro. Al final del día ellos van donde el maestro. Por eso en el versículo 36, y vuelvo y le insisto, cuando usted esté leyendo la palabra del Señor y usted no entienda algo, no se mortifique, ore, haga algo, vuelva y léala. Mire, en la mayoría de las Biblias hay una serie de citas que corresponde a otras partes de la Biblia. Vaya a esos otros versículos y léalos, y usted podrá tener una mejor comprensión qué es lo que quiere decir la parte que usted está leyendo de la Escritura. De esa manera, y pidiéndole usted al Espíritu Santo de Dios, podrá tener comprensión total de la palabra. Dice el Señor: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Mire, el Señor le dio esa explicación a sus apóstoles. Seguramente muchos de ustedes cuando están leyendo la palabra quisieran de pronto tener el pastor al lado para decirle: pastor, ¿y esto qué? ¿Para dónde vamos? El enemigo que sembró la semilla, que sembró la cizaña, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la semilla y se quema en el fuego, así será en el final del mundo. Enviará Dios a sus ángeles a recoger la buena semilla. En ese momento, en ese final, será que el lloro y el crujir de dientes. En ese momento los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mire, en estas palabras es posible que usted crea que el estar en la iglesia, ya eso le da a usted la marca definitiva de evangélico, de cristiano, de hijo, de siervo de Dios. Pero si usted no ha permitido que esa palabra verdaderamente se arraigue en su vida y que usted tenga vivencia total de la palabra del Señor, son muchas las sorpresas en el día de la siega, pero muchas. Cristo emplea una imagen, como les dije, familiar, de tipo agrícola, para que la gente entendiera. Miremos primeramente lo del trigo, lo de la buena semilla, que es la palabra, y nosotros somos esa tierra donde esa palabra es sembrada. Nosotros, al recibir la palabra, si somos buena tierra, tenemos que dar ¿qué? Buen fruto, abundante fruto. ¿Qué pasa cuando la semilla de Dios cae en nuestros corazones? Hay algo que pasa. Nosotros somos la tierra, la semilla cae y la recibimos, nos apropiamos de ella, de esa palabra, de esa semilla del reino. Pero el enemigo también empieza a actuar paralelamente. Acuérdense lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que la palabra de Dios es viva y eficaz y busca en el corazón. Por eso cuando la palabra es sembrada en ti, hace que tú te estremezcas, te sacudas, te mueve lo más íntimo de tu mente y de tu corazón. Y es por medio de esa palabra que Dios alimenta permanentemente nuestra vida. Pero vuelvo y te repito, cuando tú no estás firme, cuando tú no recibes la palabra como debe ser,
con el cuidado, con la atención, con el hambre, con la disposición que debe recibir esa semilla. La semilla cae en tu vida, pero entonces no pasa lo que se supone que debe pasar, no hace lo que se supone que debe hacer, no hay fruto. Tratamos de hacer así, tratamos de meternos debajo de la silla, de la mesa, de no comprometernos. No dejamos que la palabra nos vaya moldeando, nos vaya haciendo a la semejanza de Dios. No hay un fruto saludable, no hay una condición espiritual saludable para que esa semilla dé el fruto que se necesita. ¿Y qué es lo que la Biblia llama cizaña? Cizaña es un elemento negativo, un elemento dañino que no está de acuerdo al reino de Dios, pero que se mete dentro de ti, se mete dentro de la iglesia. Y ahora quiero hablarte de la iglesia, porque en la iglesia del Señor muchas veces hay buenos resultados, hay buenas espigas, hay buena tierra donde esa semilla está cayendo y está dando fruto. Pero también hay personas que no son de la misma calidad de la tierra, donde no hay el mismo buen fruto, donde no se están comportando como verdaderos hijos de Dios, donde no están siendo verdaderamente representantes de los valores del reino de Dios. Y entonces, en nuestra gran sabiduría, enseguida decimos cizaña. De una vez juzgamos. ¡Pah! Y entonces la pregunta del evangelio es: ¿qué vamos a hacer con ese elemento? Con esa persona que en la iglesia nosotros consideramos que no está de acuerdo a cómo deben ser las cosas según la palabra, según el evangelio. ¿Dónde está? Se fue. Llama Arley. Mire lo que dice, por ejemplo, Segunda de Timoteo en el capítulo 3. ¿Se fue Arley? ¡Wow! Salió corriendo. No, bien. Mire. Ya se cayó. ¿Ah? Y viene ayer. Esto es serio y es algo. Estése ahí para que la gente no salga corriendo. Si la gente se va a parar y se va a ir, usted me cierra la puerta. ¿Oyó? Esto es serio y es algo muy real, muy de todos los días en la vida de la iglesia. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Quédense ahí sentaditos, todavía no se paren. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrá paciencia, apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A esto evita.
Y mire, en el libro de Judas, mire aquí, en el libro de Judas, versículo 3, alguien que lea lo que dice ahí en el versículo 3. Duro. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hasta el 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hasta el 4. 3 y 4. Sí, estoy leyendo todo el 4, pastor. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, el varón le iba a escribir a la iglesia, era sobre otra cosa, pero era tal el enredo, el problema que había, que tuvo que cambiar el tema. Y dice que en el versículo 12, pero bien duro, Versículo 12. hasta el 16. Dice, estos son manchas en vuestros ágalos. Perdón, gente que estaba en la iglesia, gente que estaba llegando a la iglesia, a los lugares donde se reunía la iglesia del Señor. ¿Qué dice? Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna cosa con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Se da cuenta lo que es la palabra de Dios? ¿Cómo nos está advirtiendo de este problema en la iglesia del Señor? Y todo ese capítulo de 2 de Timoteo, el capítulo 3, habla de esos 2 tipos de personas en la iglesia del Señor. 2 tipos que son contrarios. Y ambos pueden aparecer aquí dentro de la iglesia muy piadosos. Pero mientras los hijos del reino de Dios se apropian de esa palabra, la siembran realmente en su corazón y da fruto, entonces cuando son cizaña, reciben la palabra de Dios y en vez de dar fruto positivo, el fruto es negativo. Ser trigo es cuando tú recibes la palabra de Dios y esa palabra da fruto conforme a esa palabra, a esa semilla que hay en tu corazón. Y entonces son las cosas buenas. Es cuando tú verdaderamente estás siguiendo al Señor Jesucristo, su palabra, su obra, su enseñanza. Y tú te preguntas, ¿y por qué Dios permite la cizaña en la iglesia? ¿Por qué simplemente Dios no coge y hace